Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi pantalla, son las 11 de la mañana, hora española. Y pues bueno, para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío, deciros que se divide en tres partes. Una primera parte con un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico y luego una conclusión con ambas partes. Así que, pues bueno, para empezar, como siempre, pues empezamos con el análisis fundamental. Deciros que a lo largo del día de hoy, pues vamos a tener un día presumiblemente tranquilo por la tarde, porque hoy a Estados Unidos se encuentra de fiesta nacional, el Día de la Memoria, y pues bueno, pues ya sabéis que eso genera, ¿no?, poca volatilidad, o al menos la volatilidad se reduce tanto en la sesión británica, puesto que hay gente que considera que al no haber volatilidad en la sesión americana no merece la pena meter operaciones en el día de hoy, y en la sesión americana, pues propiamente lo dicho, por la fiesta, ¿no?, de Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, podéis esperar que hoy sea un día relativamente tranquilo. Aunque, como bien sabéis, eso no significa que deje de haber noticias durante la sesión británica. De hecho, hoy a las 12 tenemos reunión de los líderes de la Unión Europea, un meeting que van a tener, y pues bueno, supongo que uno de los temas que se tratará es el tema de Rusia con Ucrania. Otro de los temas que se tratará es el tema de la inflación, porque ya sabéis pues que bueno, que el Banco Central Europeo todavía no ha decidido subir tipos de interés, pero el que se lleguen o se traten estos temas en este tipo de reuniones pues siempre es muy positivo, y por lo tanto pues bueno, puede dar lugar siempre a declaraciones o incluso a noticias importantes, ¿no? Pero vamos, todo lo que pueda salir siempre de las reuniones, de este tipo de reuniones, por lo general suele ser positivo. Por lo tanto, más confianza para el euro. Y ya si nos vamos al martes, miércoles, jueves y viernes, deciros que pues esta semana es una semana realmente importante. ¿Por qué? Porque y esto ocurre casi todos los meses, cuando se da esta situación, como estamos hablando de un final de mes, pensad que tanto el miércoles como el jueves como el viernes ya se consideran dentro de lo que es el mes de junio, y por lo tanto pensad que los miércoles se publican las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, y los primer viernes de cada mes se publican las nóminas no agrícolas. Es decir, que al final tenemos tanto el empleo no agrícola como las nóminas, y esa es la noticia más importante de Estados Unidos, que ahora nos pararemos en ella. Por parte, pues bueno, el martes pues tenemos el desempleo en Alemania, que parece que va hacia unas líneas muy positivas, ¿no?, porque se está generando empleo, una previsión incluso de un crecimiento de 16.000 empleos durante todo lo que viene siendo este mes, empleos netos. Por lo tanto, buenos datos para Alemania. Sin embargo, aquí pues tenemos la inflación en la zona euro del mes de mayo, ¿no? Y aquí es quizás el punto más negativo que pudiera tener la Unión Europea durante toda la semana, puesto que la inflación se prevé que supere el 7,4 y pase al ser del 7,7%. Es decir, un aumento en 3 décimas sobre lo que viene siendo el anualizado, ¿no? Y al final, pues esto, todo lo que tenga que ver con la inflación es negativo, es una contracción económica, y por lo tanto pues yo creo que ahí es donde quizás pudiéramos sacarle la puntilla a las noticias de esta semana. Seguidamente, pues también tenemos una continuación de la reunión de los líderes de la Unión Europea. Por eso os decía antes que es muy probable que se trate el tema de la inflación y el tema del Banco Central Europeo, porque al final, pues este tipo de noticias pues también marcan, ¿no?, la agenda, ¿no?, marca la agenda de los políticos en la Unión. Y luego tenemos por la tarde ya la confianza del consumidor del mes de mayo en Estados Unidos, que pues baja de los 107 puntos a los 103, una caída de 4 puntos. ¿Eso es bueno, eso es malo? Bueno, está por encima de los 100 puntos, por lo tanto, si ya a partir de 100 puntos se considera un nivel extraordinario, pues que haya un poco de volatilidad con respecto a lo que viene siendo la confianza del consumidor, podéis considerarlo que es algo casi inapreciable. Y luego ya nos iríamos al miércoles, que yo creo que va a ser, si no el día más importante, el día que más movimiento va a tener, puesto que tenemos el PMI manufacturero de Alemania, que parece estancado por encima de los 50 puntos, por supuesto, en los 54,7, pero cuando de un mes para otro que se mantenga igual, eso suele ser por lo general rarísimo, y incluso puede que veamos que hay ciertas caídas. Ya sabéis que el precio del petróleo y el precio del gas han llegado a unos niveles máximos desde hace pues ya bastantes años, incluso os diría décadas, y por lo tanto pues eso al final perjudica la producción manufacturera. Entonces, bueno, no me extrañaría que bajase unas décimas respecto a la previsión. Luego, por otro lado, a final de la sesión británica tenemos un discurso de Christine Lagarde, y por lo tanto, pues bueno, poniéndolo en colación con la reunión de los líderes europeos, a lo mejor incluso tenemos alguna sorpresa. Por otro lado, tenemos el empleo no agrícola de Estados Unidos, ya sabéis, noticias súper importantes, y en este caso, pues bueno, hay una previsión de que sea
mayor, ¿no? El empleo no agrícola que el que teníamos previamente, pasando de 247.000 a 300.000 personas. Bueno, ya sabéis, dato positivo. Y si eso es positivo, pues en general Estados Unidos le va a ir bien, la bolsa americana va a subir y el dólar pues va a subir, ¿no? Lo cual, pues en cierta medida podríamos considerar, ¿no? De que el euro dólar debería de quedarse mínimamente estancado después de este rally alcista que llevamos. Y luego, por otro lado, pues también tenemos el ESM manufacturero de Estados Unidos, que se pues, cae un punto, ¿no? Porcentual, también hay en línea lo que os decía de Alemania, que es muy raro que se mantengan los mismos niveles. Y por último, también las ofertas de empleo abiertas de las Holtz, pero en Estados Unidos, pero bueno, que se mantienen en unos niveles más o menos aceptables. Luego ya nos iríamos al jueves, que tenemos el ADP del mes del cambio de mayo, ¿no? Que también, pues bueno, en este caso yo creo que tenemos buenas perspectivas, ¿no? Y al final pues pasa de 247.000 a 280.000. Yo creo que es un dato, pues como digo yo, positivo, ¿no? Todo lo que es el crecimiento de Estados Unidos en ese sentido del empleo no agrícola, porque al final es empleo que tiene que ver con la industria y empleo que tiene que ver con el sector servicios, que al final pues, son los que más valor añadido tienen en efectos de PIB, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ahí vamos a seguir en una senda positiva. Y luego, por último, el viernes, pues tenemos el desempleo, o sea, tenemos las nóminas no agrícolas que caerían de los 428.000 a los 320.000. Ya sabéis, lo comido por lo servido, es decir, casi los 70.000 puntos que sube las nóminas no agrícolas, o sea, el empleo no agrícola y los 100.000 puntos que caen las nóminas no agrícolas, pues bueno, yo creo que el viernes, sin duda alguna, va a haber mucha volatilidad para compensar, ¿no? Incluso puede que con esta disparidad, porque normalmente si las dos suben, pues suelen subir, o si las dos caen, suelen caer. Cuando hay una disparidad, por lo general, va a haber una que salga con un dato muy, muy positivo y otra con un dato muy negativo, incluso puede ser al revés de lo esperado, ¿no? Por lo tanto, yo sería extremadamente cauteloso. Por otro lado, también tenemos el desempleo en Estados Unidos, que si ya se encontraba abajo, pues según las previsiones va a caer incluso una décima más, ya hasta el 3,5%. O sea, la situación de pleno empleo en Estados Unidos es literalmente de pleno empleo y por lo tanto, pues bueno, de ahí que tengamos, ¿no? Estos datos de empleo no agrícola, ¿no? Que sean tan positivos. Y por último tenemos el ISM manufacturero, que aunque vaya a tener poco peso después de esas noticias tan importantes, pues cae apenas unas 6 décimas situándose en los 56 puntos. Por lo tanto, pues bueno, ya veis que es una semana bastante completita de noticias. Yo, pues por eso le he dedicado, ¿no? su tiempo, ¿no? Y ha ocupado más de lo normal, pero creo que era importante ir una por cada una, ya para que vierais, ¿no? Cada noticia hacia dónde va tirando. Si os dais cuenta, el conjunto de noticias son muy positivas por lo general para Estados Unidos, en general para el dólar, para los valores americanos y pues bueno, solamente hay una pequeña pega, que son las reducciones ligeras, ¿no? del PMI manufacturero y del ES manufacturero. Y por parte de la Unión Europea, pues estos discursos, no hay datos como tal, pero estos discursos, pues bueno, tanto de hoy como del martes como del miércoles, seguramente vayan a marcar alguna línea a seguir, ¿no? Y seguramente, pues no sean solamente noticias para el día de hoy, sino que si hay alguna información después de la cumbre de los líderes, que además sale Lagarde seguidamente el día siguiente, pues seguramente el miércoles tengamos alguna sorpresita de estas que nos gustan por parte de los bancos centrales. Dicho esto, pasando a lo que es el análisis técnico, y luego ya lo ponemos en colación, si os dais cuenta tenemos aquí pues un movimiento, ¿no? Totalmente de vuelta que pues acabó en el 1,0350. La verdad es que era un precio pues ya bastante reducido, ¿no? Incluso pues yo hablaba, ¿no? De incluso localizar la paridad. Fijaros, ¿no? Que ya estábamos buscando resistencias del año 2017 y no existía ninguna otra resistencia ya hasta el 0,98. Es decir, que si hubiera sobrepasado esa resistencia, pues ya no sabemos incluso hasta dónde nos podríamos haber ido, ¿no? Y eso, pues en cierta medida, ya sabéis que pues cuando hay tantas diferencias de pips, pues sin duda alguna se pueden generar movimientos muy bruscos, incluso más de los que hemos tenido. Deciros que en este caso el euro contra el dólar ha venido recuperándose, primero porque ya pues le tocaba, ¿no? Ni todo cae eternamente ni todo sube eternamente, y por otro lado, pues bueno, que la confianza en el euro ha ido mejorándose y también por las noticias que hay de que, pues bueno, que la Unión Europea pues ya ha planteado ya una fecha de reducción de compra de bonos definitiva. Ya por parte de la Unión Europea se habla de mantener un programa de estabilidad fiscal, por lo tanto, al final de ingresos y gastos, y eso pues supone, ¿no? Que en cierta medida todo lo que viene siendo ayudas, ¿no? Y ese quantitative easing, pues al final se vaya reduciendo, ¿no? Porque al final si contienes el gasto de los estados significa que de una manera o de otra pues vas a reducir el número de ayudas, porque si no, no tendría ningún sentido que siguieran gastando con
un dinero que no tienen. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que hay bastante bien. También deciros que el dólar ha ido bajando, ¿no?, su presión alcista, es decir, que esa seguridad, que ya sabéis que el dólar actúa también como moneda de refugio, pues digamos que ya se ha reducido bastante el riesgo que existía respecto a la guerra de Rusia con Ucrania, es decir, al final se ha visto que es más un conflicto local, ¿no?, que es cierto que afecta a todo el mundo, pero no es una cuestión de grandes magnitudes ni es tan tremendista como esta tercera guerra mundial que nos preveían en un principio, ¿no? Por lo tanto, al final, pues bueno, las cosas vuelven a su cauce y el dólar va perdiendo parte de atractivo, no porque no valga, sino porque al final, pues ya la seguridad que nos estaba dando en un principio ya no es tan, por lo menos, tan necesaria. En cuanto al euro, pues bueno, pues el euro, pensad también que ha hecho ese movimiento, ¿no?, al final porque, como entenderéis, un euro tan barato y sobre todo con un nivel de coste del petróleo tan elevado no favorece para nada a la Unión, y esto, pues bueno, como ya os ponía en el artículo que escribí la semana pasada, que lo podéis leer, pues al final a la Unión Europea no le interesa estar débil contra un dólar, sobre todo cuando tiene que importar tantas materias primas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la subida era algo que antes o después íbamos a ver. Ahora bien, estamos en un punto, ya sabéis, en un canal alcista, que la verdad que lo está cumpliendo de auténtica maravilla, pero nos encontramos cerca de estos dos puntos, de estas dos resistencias, que seguramente con las nóminas no agrícolas esta semana pues acabemos viendo una suficiente volatilidad que acabe rompiéndonos el canal, que ya pues ya lleva alargándose durante todo lo que viene siendo desde la mitad del final de mayo hasta, pues bueno, hasta casi junio, ¿no? Ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esta semana acabaremos viendo cómo termina de romper el canal. Yo creo sinceramente que acabaremos viendo cómo llega hasta esta zona, es decir, que podéis esperar que suba hasta el 1,85 más o menos, y luego a partir de ahí, pues ya en función de cómo salgan las nóminas no agrícolas, acabaremos viendo incluso movimientos de rotura para intentar volver a esta zona de juego. Yo creo que la zona de juego del 1,05, 1,07 es la zona donde vamos a tener que esperar que el euro dólar se vaya a mover durante las próximas semanas. Es cierto que el euro va a seguir recuperando posiciones y que esto pues va a seguir haciendo que se mueva al alza. No creo que vuelva a recuperar el 1,10, aunque el 1,10 por lo general es un punto muy cómodo para el euro dólar, sobre todo para la zona sobre todo para el euro. Y luego, ¿qué nos dicen los indicadores? Pues mira, tenemos las bandas de Bollinger, que en este caso, pues fijaros, ¿no?, que debido a la alta volatilidad, pues se abren hacia los dos lados. Pues fijaros, ¿no?, que hay espacio suficiente para que siga subiendo y de hecho incluso llega hasta esa segunda resistencia. Luego tenemos por aquí el RSI estocástico, que fijaros, el RSI estocástico se encuentra en una zona de sobrecompra, pero puede seguir subiendo. Ya sabéis que hay muchas veces que se aplana y por lo tanto que tenga un par de sesiones positivas no significa que vaya a seguir en esta zona. Pero esto que ya nos está indicando, pues nos está indicando esto que os comentaba, que una vez llegado hasta esta zona ya es muy probable que acabemos viendo esta caída. Y luego ya si nos vamos al MAC, en este caso, fijaros, ¿no?, que con la estrategia de siempre, fijaros lo que nos estamos encontrando, que es que lleva las 5 últimas sesiones, aunque esté creciendo, ya literalmente aplanado, es decir, que la fuerza que le queda al euro es muy poca y por lo tanto, el tener muy poca fuerza, lo único que le puede impulsar es esa volatilidad momentánea que pudiera tener. Por lo tanto, una vez se encuentre entre estas dos zonas naranjas, es muy previsible que acabemos viendo unas cuantas velas rojas que pues permitan esa bajada. Por lo tanto, como siempre os digo, aprovechad, sed inteligentes, aprovechad los tiempos de las noticias, pensad que esta semana se va a dar tanto beneficios, como os he dicho, tanto para la subida como para la bajada. Tened en cuenta que esta es la zona donde seguramente acabe esta semana y acabe rompiendo la baja. Por lo tanto, pues aprovechad si podéis el impulso alcista hasta esta zona intermedia, aunque yo os digo que los beneficios no van a ser cuantiosos, pero sí vamos a tener seguramente beneficios muy cuantiosos en esta caída. Con esto me despido, espero que ganéis mucho dinero, que es de lo que se trata, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.